El Salmo entonces, capítulo 7, verso 1. Salmos capítulo 7, verso 1. Salmo capítulo 7, verso 1. ¿Cuánto creo en Dios? Es el título de este estudio. Los niños tomen toda la atención, aquellos que aún no han dejado entrar a Jesucristo en su corazón, y si hay algún adulto que es convencido y no convertido, preste toda la atención, porque es importante realmente entender que esto que yo digo creer se perfecciona y no es un simple conocimiento o una obediencia a ciertas cosas. Hay profundidad en cuanto a la palabra creer. Vamos a verlo en esta noche. Hay profundidad, escúcheme bien, en cuanto a la palabra creer. Salmo 7, ¿estamos ahí? Amén. Mire lo que dice el salmista. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos mis angustias, de todos los que me persiguen y líbrame. Está cambiándome de salmo, voy a leerlo de nuevo. Dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Cuando yo leía este capítulo en mi devocional, la verdad que este mensaje mutó, digamos así, porque me impactaron dos palabras. Yo dije, con esto voy a hacer evangelismo. Sálvame y líbrame. Pero este mensaje fue dirigido, ¿cierto?, por el Espíritu Santo y perfeccionado con respecto a esas palabras. Vamos a enfocarnos no principalmente en estas palabras, sino en la primera frase. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. El salmista entonces declara estas preciosas palabras. Palabras de confianza, palabras de cercanía entre el salmista y Dios. Palabras de comunión, de relación ante momentos o episodios angustiantes que estaba viviendo David al ser perseguido por Saúl y aún por sus enemigos. Y en esas palabras de confianza, él va a su padre y dice, sálvame, líbrame. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho esas palabras, cierto? Sálvame, Señor, de esta situación. Líbrame, Señor, de estas ataduras. Líbrame de este problema que tengo. Muchas veces hemos dicho estas palabras. ¿Cuántas veces, dice acá, recurrimos al Señor pidiendo auxilio? Señor, sálvame, por favor. Señor, líbrame de esto que estoy pasando. Guárdame, Padre mío, por favor. Y vamos con confianza porque sabemos a quién recurrimos y quién nos va a responder porque le conocemos. Muchas veces hemos hecho eso, pero hay veces en que no lo hemos hecho y que hemos perdido, ¿cierto?, toda comunión con el Padre, al punto de que no sabemos a quién recurrir. Yo en la semana enfrenté una situación, íbamos con mi esposa al médico y con los bebés, ¿cierto? Y fue un poco angustiante porque iba yo manejando, ¿cierto?, la camioneta y un taxista se me insinuó a cruzarse y como yo ya venía encima, yo seguí, lo miré nomás y ¿cómo? Y este taxista, no sé qué cara le habré puesto, una cara tierna, yo creo, ¿cierto? Pero no fue para tanto. Este taxista empezó a gritarme cosas al tiro desde afuera y al final quedó atrás mío, aceleró a fondo y se paró enfrente mío y me frenó encima. Ya, ¿para qué tanto? Dije yo. Y estaba ahí yo viendo las acciones de este hombre y pensaba en diversas situaciones que podían pasar. Empecé con mi mente, oh Señor, líbrame que este hombre se baje con un palo, porque la gente está así hoy, reacciona ante nada. Sinceramente yo lo miré y dije, pero eso nomás, nada más que eso. No le grité, no lo insulté, nada, pero él hizo un show tremendo, acelerando a fondo y frenando encima mío para que yo chocara con él y todo el tema, por una simple mirada, de donde él se equivocó. Y yo le decía en mi corazón, Señor, líbrame, Señor, yo quiero reaccionar bien, guárdame. ¿Cómo reacciona? Y estaba así, me bajo, increpo, toco la bocina. No hice nada. Ni siquiera lo miré porque yo sé que él me estaba mirando por el retrovisor para que reaccionara. Ni siquiera miré, me reía con mis señores de cualquier cosa. No hicimos los locos. Dije yo, porque estoy con mis hijos y no quiero que nadie salga dañado. Y obviamente uno como creyente trata de guardar su testimonio. Entonces,
tuve que aplicar este versículo y dije, Señor, líbrame, sálvame, aún de mí mismo, de no reaccionar mal, y de este hombre loco, porque está loco, no era para tanto, y reaccionar así es peligroso, y esta gente está muy alterada, más los taxistas y micreros que manejan todo el día, están muy estresados, y reaccionan todos así. Usted puede ver videos en internet, diariamente pasan estas cosas, se agarran ahí, con lo que pillen se agarran. Y más encima fuimos por 3 o 4 cuadras juntos a los mismos lados. Y él me miraba todo un instante por el retrovisor. Todo un instante para ver si yo le hacía alguna, ¿cómo se llama? Un gesto o algo. Hasta que le dije, Señor, por favor, desvíelo. Y lo desvió el Señor y lo dejó. Yo me fui por mi camino y él se fue por otro camino. Y pude aplicar este salmo diciendo, Señor, guárdame de que se baje y dañe el auto, cualquier cosa que le haga. Guárdame, Señor. Así que me tocó vivir lo que estaba estudiando. Y situaciones así a ustedes tal vez les pasa a diario, en diferentes contextos, donde tiene que ser pedir al Señor, Señor, guárdame. Señor, sé mi pronto auxilio. Porque estos hombres quieren hacerme algo. O cuando anda solo en la calle, ¿cierto? Es de noche o de muy temprano en la mañana, ¿cierto? Señor, guárdame. Y vemos gente ahí en la calle y decimos, voy a pasar por ahí, Señor, pero tú... que ellos vean puro ángel alrededor mío. ¿Cierto? Le pedimos eso, líbranos, Señor. Y estamos en constantes peticiones de esa forma. Y qué mejor la mejor decisión es hacer esto, hermano mío. No reaccionar, no equivocarse con respecto al temperamento, no hacerle caso a la carne, sino que hacerle caso al Espíritu y rogarle al Señor. Y qué rico que tenemos esa posibilidad de rogarle a Él. Pero a veces algunos no la tienen y algunos que la tienen no la usan. Y cuando la usan no es efectiva. ¿Y por qué no es efectiva? ¿Por qué el Señor no me guardó? ¿Acaso el Señor quiere el mal para mí? No, no quiere el mal para ti. Sí estás haciendo algo que el Señor permitió eso. Entonces es importante que analicemos hoy cuánto creo yo en Dios. ¿De qué forma estoy creyendo? ¿De qué forma estoy viviendo el inmenso amor de Dios en mi vida? En la inmensa protección que Él puede entregarme. ¿La estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Porque sí? ¿Por qué no? ¿Por qué a medias? ¿Por qué? Es importante que nos preguntemos hoy. Qué hermoso es poder declarar estas palabras del salmista con convicción, sabiendo que voy a ser escuchado, ¿cierto? Porque ha pasado a veces que las declaramos, pero sabemos que soy un poco patudo, Señor, para pedirte esto. Es un buen chileno. Pero a veces sabemos, y sabe, el salmista las declaró por lo mismo, porque él sabía que él estaba bien con el Señor. Por eso las declaró con confianza. Por eso él dijo, Señor, guárdame, o sea, líbrame, sálvame. Y sabía que iba a ser escuchado, porque estaba bien con el Señor. Pero lo triste, ¿cierto?, es cuando lo haces y no está la respuesta que esperas. ¿Cierto que es triste eso cuando Dios no nos responde como a nosotros nos gustaría? Lo triste es que, y te preguntas, ¿cierto?, ¿por qué esto es así? Lo triste y aún peor es ver cuántas veces no hemos recurrido a Dios como nuestro pronto auxilio, para ser librados por Él, para ser librados de la tentación, para ser librados de la prueba, para ser librados de lo que le está aproblemando, sino que recurrimos a tal persona, tal institución, a mí mismo, y luego llego, como veíamos el jueves, en oración como último recurso. Y dijimos el jueves que el impedimento y el obstáculo más grande de la oración era uno mismo. Porque utilizamos a Dios como último recurso en áreas que nosotros decimos que yo no puedo controlar esto. ¿Usted puede controlar que el caballero se le baje y le empiece a golpear el auto? ¿Se puede creer el hombre más musculoso, más fuerte? Va a salir dañado igual. Un daño va a tener. Porque dependemos de todo en Dios y de su protección, hasta en lo más mínimo. Aún en el dormir dependemos de Dios. Todo nuestro ser depende de Él. Y debemos realmente creerlo. ¿No? Creerlo. Creerlo de corazón, con convicción. ¿No? Sí, yo creo.
Porque los demonios también creen. Y tiemblan, ¿cierto? Qué precioso es ser librado por Dios en nuestras angustias. Y lo triste, como dije, que muchas veces no actuamos con tal convicción en nuestras vidas. Como dijimos también, algunos no tienen ni idea del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en sus vidas. No saben lo que Dios puede hacer en sus vidas. Por eso no recurren a Él. Porque hay un desconocimiento, porque no se ha nutrido de su palabra, no se ha dejado gobernar y dirigir por el Espíritu Santo para poder entender el poder, perdón, el poder de Dios. Tantos bichos que tienen que me están contagiando ya. El poder de Dios. Desconocen totalmente el poder de Dios. Y no hablo, créame, no hablo solamente del inconverso. Porque hay creyentes que también desconocen el poder de Dios. Y que simplemente creen. Hay creyentes que desconocen. Yo no hablo, como dije, del inconverso, de aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo por medio del arrepentimiento y de la fe. Sino que también de aquel creyente desconfiado, que se deja asustar, que se deja amedrentar, que es temeroso. De ese creyente hablo. Que anda siempre asustado, subestimando el poder de Dios. De ese creyente hablo, y ese creyente puede ser tú. De ese creyente que ha sucumbido ante la dificultad, que ha sucumbido a las tentaciones de Satanás. Teniendo un Dios tan grande y tan poderoso al alcance, porque está a nuestro alcance. Cristo nos reconcilió con el Padre y dejó el acceso libre. Libre, hermano mío. Teniendo las herramientas tan poderosas como la palabra y la oración, y que aún no tengamos esa comunión con el Padre, esa cercanía con el Señor. Y ¿sabe? Muchos de ustedes simplemente creen, pero de una forma muy imperfecta. Muy imperfecta. Cuando Cristo fue tentado, ¿cierto? ¿Él qué usó? La palabra. La palabra. Y ¿sabe? Satanás quedó sin argumentos. No tuvo que decir, porque usó la palabra. Cuando yo soy tentado, ¿qué uso? Muchas veces no uso la palabra. Muchas veces me desespero, muchas veces caigo en la tentación, muchas veces no venzo. Las circunstancias adversas crean en uno angustia, ¿cierto? Angustia. El salmista acá muestra un pesar, una angustia. Me persiguen, Señor, por favor, líbrame, sálvame. No es que no vamos a sentir esas cosas, pero podemos estar confiados en que vamos a ser librados como el salmista. Entonces, las circunstancias crean angustia, desesperación, pero por sobre todo, dudas, inseguridad en mis caminos. Hay algunos que dicen, necesito esto, otro para poder creer, para poder estar seguro de que Dios quiere esto. Yo necesito primero palpar algo, ver algo para poder estar seguro de que esto es la voluntad de Dios. ¿Eso es la fe? ¿Eso es creer? Seguramente más de algunos se han enfriado en su servicio porque no ha obtenido algo de parte de Dios. Tu fe no puede ser basada en las circunstancias o en las personas. Tu fe, tu amor, tu comunión con Dios deben depender de ti mismo y de cuánto confíes y creas en sus palabras, en sus promesas. De cuánto tú confíes y creas en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Les cantamos, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. De eso depende tu fe. De eso se nutre y se alimenta. Y si Dios ha hecho poco, es porque tu fe ha sido poca. Es porque tu comunión ha sido escasa, ha sido poca. Cuando Jesús le dijo a Marta, cuando Jesús dijo quitar la piedra, ¿cierto? Cuando Lázaro había muerto, Marta exclamó, dijo, Señor, y ya es de 4 días. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios?
Pero tenemos que ver como Marta, tenemos que ver como Tomás, tenemos que ver la solución para poder pasar la prueba. Dice que el Señor da la salida, da la solución para pasar la prueba. Él la da, no la tengo que yo estar ahí bien. Así tengo que. No, Él nos ayuda, Él nos guía mientras vamos caminando. Había un filósofo griego que dijo: la persona que no duda no progresa, no prospera, no avanza, ya que la duda presupone un pensamiento crítico y puede tener una importancia metódica. Esto es para poder organizar o ordenar mejor lo que se plantea como una verdad. Y decía que al mismo tiempo representa un primer grado de conocimiento, porque la duda niega provisionalmente la verdad de una declaración. Este filósofo decía que era bueno dudar, porque así voy a ser más inteligente, voy a entender más. Y voy a decir que no todo es como se dice, no todo es como parece. Lo que en pocas palabras decía era que debíamos ver para creer. Sin embargo, la vida cristiana no funciona así. El Señor nos dice que debemos creer para poder ver. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, estableciendo una fe que aclara cualquier duda. La fe en el Señor aclara las dudas. No es al revés. Por lo mismo, hermanos míos, debemos entender hoy como principio, y no como una... Y lo va a ser diferente hoy porque somos más de casa que visitas, ¿cierto? No hay visitas. Como principio, que debemos creer en Dios. Suena raro, porque no le estoy hablando simplemente de salvación. Le estoy diciendo, usted debe creer en Dios. ¿Qué dice el capítulo 4 de Juan? El capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, tranquilito. ¿Llegó al capítulo 4? ¿Sí? ¿Llegó al capítulo 4? Ya. Versículo. Voy a probar su paciencia. Versículo 46 al 53. 46 al 53. 46 al 53. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Hay una palabra, cierto, que se repite en este texto y que es el tema de hoy. ¿Cuál es? No me escuchó. Mejor no lo diga fuerte. ¿Qué dije recién? Hay que creer en Dios, creer en Cristo. ¿Cuál es la palabra que se repite acá 2 veces? Creyó. Bueno, sí, esa frase también, perdón. Pero lo que estamos hablando, creyó. Dice que el Padre creyó. Y lo dice 2 veces, y vamos a entender. El Padre dice que Él creyó. Creer en Dios. Y grábese esta frase. Grábese esta frase, hermano mío. Creer en Dios creer en Dios es una frase que es más valiosa de lo que pensamos.
Creer en Dios es una frase que es más valiosa de lo que pensamos. Aún no podemos entender ni dimensionar lo que realmente es creer absolutamente en Dios. Porque hay una creencia y una fe imperfecta en muchos creyentes. Vamos a verlo hoy. Entonces piensen esto. Creer en Dios es una frase más valiosa de lo que pensamos. Y es más de lo que decimos. Una frase que no siempre experimentamos personalmente en nuestras vidas. Una frase que es más que una instancia en mi vida, hablando con respecto a la salvación. Creí en Cristo, estoy listo. Ya creo en Cristo totalmente. No. Hay que perfeccionar esa fe. Por eso es más valiosa de lo que pensamos. Y no se limita al momento de la salvación. Sino que se debe perfeccionar en el caminar diario. Mi confianza en Dios, mi fe en Dios. Y es lo que tuvo que entender este padre. Creer en Dios no debería ser circunstancial. Pero sí es en mi vida circunstancial muchas veces. ¿Sabe lo que debería ser? Debería ser una convicción permanente y fundamental de mi vida. Eso debería ser creer en Dios. Porque ¿cuántos dicen que creen en Cristo? Vivos no están. Por eso, creer en Dios es más valioso de lo que pensamos. Y es más profundo, ¿cierto? ¿Me sigue? No solamente es, yo acepté al Señor y creo que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, ¿cierto? Y murió por mí, y listo, ahora creo, estoy bien. Me voy tranquilo a mi casa. No se engañe. No se engañe. Ahora soy hijo de Dios, así que, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Y se va tranquilo a vivir su vida. No, hermano. Creer en Dios es más valioso de lo que pensamos y es más profundo. Muchas veces enfrentamos dudas en nuestras vidas, dificultades, al igual que este padre. ¿Cuál es nuestra real dificultad? Yo me acuerdo de este video que vimos una vez de un siervo que tuvo una enfermedad, no me acuerdo qué era, pero le dejó, ¿cierto?, su mente dañada, su parálisis, ¿cierto? Y él le decía, what's your problem? ¿Cuál es tu problema? ¿Estoy bien, hermano David, cierto? ¿Está bien, profesora? ¿Sí? ¿No? Mira. No hay cómo. ¿Está bien o no? Más o menos, ¿sí? Después le enseñamos inglés, ¿ya? Se cree que sabe ella. Ya, ¿cuál es tu problema? Decía este hombre, hermano Carlos, tú no viste ese video, así que te cuento a ti. ¿Cuál es tu problema? Decía. Y él estaba con una parálisis, ¿cierto? Su mente no funcionaba bien, no tenía toda su mente abierta y despierta para poder ser un hombre con muchas capacidades, pero aún así el Señor le hablaba, lo utilizaba. Había sido un hombre que había perdido a su madre, a su padre. Y él predicaba la palabra de Dios, evangelizaba y ganaba para la gloria de Dios almas. Y decía, ¿qué te limita a servir a Cristo? Y te dejaba en jaque. Porque uno lo observaba, ¿cierto? Todo atrofiado, ¿cierto? Aproblemado de salud, ¿cierto? O sea, ¿cuál es tu problema para servir a Dios? Le decía. Y contaba su historia. Yo tengo esto otro. Me encontraron esto, me pasó esto otro. Mi madre era así, mi padre era así. ¿Cuál es tu problema para servir a Dios? ¿Ah? ¿Cuál es tu problema, hombre saludable? Hombre saludable. ¿Cuál es tu problema? Porque realmente creemos y creemos. Confiamos y confiamos. En lo que muchas veces nos acomoda, estamos ahí. Pero en muchas cosas somos bien temerosos. Y no confiamos y no creemos bien en Dios, como deberíamos creer. ¿Cuál es nuestro conflicto? ¿Cierto? ¿Será una enfermedad? ¿Será que al enfrentar estas adversidades en la vida dudamos? Es por eso que nuestra verdadera necesidad no es lo que pensamos, sino que lo que necesitamos, y la verdadera necesidad es una fe fuerte, una fe firme, hermano mío. Eso es lo que necesitas. No necesitas plata para solucionar tu problema. No necesitas salud para enfrentar esto, para poder servir al Señor. No necesitas esto otro. Tú necesitas una fe firme.
No sé con quién hablaba el otro día y me decía si era de aquí o de otro lado. Ah, sí, hermano Carlos, que estaba enfermo, me decía él, yo quiero sanarme para servir al Señor. Amén. Le dije, hermano, qué lindo deseo, pero ¿por qué no empiezas ahora? Amén. Porque el Señor te va a sanar si tú empiezas a servirle desde ya, aún en la dificultad. Uy, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo, tiene toda la razón. Qué bueno que vinieron. No me equivoqué al dejarlos entrar. Porque estaba confundido. Porque es bueno y es rico que tú quieras servir al Señor cuando termines esto, cuando termines esto otro, cuando tengas el dinero, cuando tengas tu casa, cuando tengas tu matrimonio, cuando tengas tus hijos. Ahí voy a servir al Señor, se lo prometo. Cuando tenga un auto, yo voy a servir al Señor, los voy a llevar a todos. Puras mentiras. ¿Por qué no sirves ya? ¿Por qué no sirves ya? ¿Cuál es tu problema? Dios tiene la solución, entonces solo debes creer que la obtendrás. Mire lo que decía, no pierdan Juan 4, ¿ya? Y vamos al Salmo 7. No pierdan Juan 4, vamos a estar en esos dos versículos. Salmo 7, del versículo 3 al 10. Dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, mayordomía del alma. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Amén. Necesitamos la fe y la confianza de David, que fue en busca de ayuda en Dios. Él estaba seguro, como le dije, de que no había pecado en su vida, de que él iba a ser mirado como justo delante de Dios y de que Dios lo iba a salvar. Él estaba seguro. Y muchas veces nosotros no estamos seguros porque tenemos pecado en nuestras vidas y nos da vergüenza. En vez de humillarnos, nos ensoberbecemos, nos ponemos más orgullosos en vez de arrepentirnos y nos da vergüenza y por lo mismo somos dañados. Por lo mismo somos arrasados por el mal, abatidos, porque no tenemos esa libertad para ir a Dios, porque no estamos a cuentas con Él, porque no conocemos realmente el poder de Dios, porque creemos, pero no creo en Dios. Satanás logra su objetivo, ¿cierto? Es que no creas en Él. Él es que te desmorones por la adversidad, es que te afliges por las circunstancias y que te equivoques en busca de una solución. ¿Por qué, hermano mío, nos equivocamos a veces tanto si tenemos la solución enfrente? Tenemos la solución en nuestras manos. Al frente de nuestras narices está el Señor. Aquí estoy, con mi palabra, aquí estoy. Pero ¿por qué nos equivocamos tanto? Tienes a Dios, hermano mío. ¿Por qué no recurrir a Él en esas instancias? ¿Sabes por qué? Porque creer es más de lo que logras entender y aún experimentar en tu vida. A veces tú crees que Dios no puede hacer ciertas cosas en tu vida. Y no es que lo digas, es que lo experimentas y lo vives. A veces tú crees que Dios quiere el mal para tu vida, por eso te está pasando todo eso. Y no es que lo digas, es que lo sientes y lo experimentas en tu vida, con los hechos, con tus decisiones, con tus acciones, con tus palabras. Dije entonces que el Padre creyó. Y esa es la frase a destacar hoy, o la palabra a destacar. Creyó. ¿Cuántas veces sale? 2 veces. En el versículo 50 y en el versículo 53. Dice que el Padre creyó. ¿Por qué? ¿Por qué? Y gracias a Dios pude entender esto.
porque yo he predicado esto en otra vez y no había nunca destacado esta parte. ¿Por qué sale que el Padre creyó 2 veces? ¿Se había puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Voy a creer. Sale que creyó 2 veces. ¿Por qué? Bueno, ¿creyó o no creyó? Bueno, si dijiste que creíste, ¿por qué después dijiste que creíste? Y es que así somos nosotros también, vamos a entender. ¿Y por qué? Porque creer es una frase más valiosa de lo que pensamos. De hecho, la palabra, como dije, sale 2 veces respecto al Padre y su fe personal. Pero, y esta es lo que Dios también me mostró, aparece 2 veces la fe del Padre, escrita con la palabra creyó. Pero su fe se divide en 3 partes. ¿Cómo? Si analizamos la fe de este Padre, su fe o su confianza se divide en 3 partes. Solamente están escritas 2. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo primero que hay que entender es que el Padre ya creía en Cristo, porque fue Él el que fue a ver a Cristo. Ya creía. Y eso no sale como palabra creyó, pero sí sale explicado en el versículo, porque había escuchado de Él, había escuchado de los milagros que había hecho, había escuchado de las palabras que había impartido, había escuchado del testimonio de este hombre. Entonces creían en que este hombre algo tenía, algo especial era. Y dice que el Padre viajó y fue donde estaba Jesús, porque ya tenía un grado de confianza, gracias por la palabra, de confianza en Cristo. Algo creía. Como muchos tal vez vienen hoy acá diciendo, no, si yo creo algo en Cristo, yo sé que Dios es bueno, por eso voy a venir acá. Y creemos algo de Dios. ¿Me entiende? Porque hemos visto sus señales, hemos visto sus milagros, hemos visto su provisión, su bendición. Y voy a ir a ese Dios a escuchar porque es bueno. Es bueno ese Dios, es bueno. Yo creo en ese Dios. Es bueno. Y así actuamos muchas veces. Entonces, así actuamos nosotros, ¿cierto? En cierta forma, creemos de esa forma. Por eso venimos, por eso escuchamos la palabra de Dios. Pero debemos examinar nuestro corazón y realmente pedirle que nos ayude en aquellas cosas que nos afligen. Porque tienes problemas, hay dificultades, hay algo en tu corazón. Entonces tienes que pedirle a Dios que te ayude a creer realmente en Él. Porque hay algo que te aflige. Pero no este creer de este Padre que venía en busca de una solución humana. Vamos a ver cómo se perfecciona. Entonces, este ejemplo del Padre no quería decir que realmente Él creía como Dios espera que creas en Él y en Jesús. Mire lo que dice el versículo 47 al 49, ¿cierto? Y cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El Padre creía en Jesús. Como prueba está su venida y su ardiente petición. Por favor, anda, porque tú puedes sanarlo. Ven pronto, tú puedes, porque yo sé que tú puedes. Yo creo en ti. Yo creo en tus milagros. Creía. Así como tal vez usted viene hoy a buscar, ¿cierto?, un remedio para su salud, un remedio para su corazón. Porque usted cree en Dios. Yo sé, Señor, que tú puedes darme algo que me dé paz. Que me quite esta aflicción. Como hablábamos con mi hermano Felipe, y me pasó a mí también la semana cuando estamos con estos recién convertidos, y me dice, por favor, ore, porque cuando usted ora, usted me lee algo, yo tengo paz. Quedo con paz. Eso les pasa y es natural, de una fe débil, de una fe de un recién convertido. Pero eso no nos puede pasar a nosotros que estamos viejitos en el Evangelio. Voy a ir a la iglesia porque ahí tengo paz.
Y Dios me va a decir algo que me va a aliviar mi carga. Pero el problema va a despertar mañana y va a seguir con la aflicción. No va a estar solucionado. No va a estar sanado. ¿Por qué? Porque no creo de la forma correcta. Lo estoy buscando de una forma incorrecta. Estoy confiando de una forma inmadura. Debo perfeccionar mi fe. Entonces, el Señor quiso profundizar su fe por medio de una respuesta seca y aparentemente ruda. Le dijo, el padre le dijo, desciende antes que mi hijo muera. Su pensamiento era que entre más rápido iba, ¿cierto? Más rápido iba a ser sanado y no iba a morir antes de que él viniese. Mientras más se demoraba el Señor, más probabilidad había que muriese el hijo. Y aquí es donde se muestra su verdadera creencia del padre. Y el Señor le dijo, si no vierais señales y prodigios, ¿no creéis? Parece una respuesta dura, ¿cierto? Seca. ¡Pah! Lo paró. Porque el padre estaba mostrando su verdadera creencia, su fe. Una fe parcial, equivocada. Una fe que tenía que ver para creer. Señor, si tú haces esto, yo me comprometo. Y somos como los católicos que andan haciendo manda. Falta que caminemos de rodillas nomás. Si tú me liberas de esto, Señor, yo te prometo, pero te contraprometo que hago esto. ¿Para qué vamos a seguir andando si usted se ha visto en eso? Esa era la fe del Padre. El hombre no puede creer que la curación es posible de efectuarse sin que el médico venga al enfermo. Es ilógico. Nosotros cuando ellos están enfermos, llamemos al doctor. Pero con el Señor no es así, hermano. Yo debo creer que Él puede sanar, que Él puede hacer, solucionar, que Él puede librar y salvar de donde Él esté, de donde Él quiera. Él puede hacerlo. No tengo que ver señales, no tengo que palpar algo para creer en Cristo. Yo tengo que creer y luego de creer voy a ver. ¿Me entiende? Ese es el orden, hermano mío, en su vida. Deje de ser un inconstante por lo mismo. Deje de pedirle a Dios que le dé cosas para que usted pueda aumentar su fe. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Como el otro padre que estaba su hijo enfermo. No creo, pero muéstrame algo primero. No. Creo. Ayúdame a creer aún en la aflicción, en la debilidad. Yo le decía a hermano Carlos, hermano, está bien que tú a veces pases por momentos de dudas porque tienes un cáncer. Pero dile como este padre, Señor, creo, ayúdame a mi incredulidad. Porque va a pasar eso, porque somos hechos de sentimientos y emociones. Y se va a angustiar y te va a decir, no, esto ya no tiene solución. Pero hermano, pídele que Dios te fortalezca tu fe, porque la fe se perfecciona. Amén. No se queda en un asunto de salvación y simplemente se perfecciona. Eso es lo que muchas veces el cristiano no hace, no la perfecciona, sino que se limita a un Dios que tiene que hacer milagros en su vida, a un Dios que tiene que suplir las necesidades simplemente. Y no es así. No es así. Porque David rogó ser librado y salvado. ¿Por qué? Porque tenía la opción de no serlo. De parte de Dios. Si quería a Dios, no lo hacía. Si había pecado en su corazón, Dios tenía toda la autoridad para decir, no, consecuencia de tu pecado. ¿Cierto? ¿Por qué somos nosotros mejores acaso? Entonces el hombre no puede creer, tiene que ver, ¿cierto? Palpar las cosas. Y así es probablemente nuestra fe. Esperamos señales del cielo, esperamos milagros, esperamos cosas sobrenaturales. Cuando solo debes confiar en Dios de todo corazón y esperar que su amor y misericordia se derramen en ti. El Señor quería perfeccionar la fe de este Padre. Como quiere que también tú perfecciones tu fe hoy. ¿Cómo está tu fe, hermano mío? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué dicen las marcas de tu vida? ¿Qué dicen los errores que estás cometiendo o que estás corrigiendo? ¿Qué dicen los daños que has ocasionado? ¿Qué dicen las pérdidas que has tenido? Eso dicen cómo es tu fe. ¿Cómo ha sido tu confianza en Dios en los momentos difíciles? Porque hoy estás corrigiendo cosas. Y créeme que es porque no confiaste y no tuviste fe para seguir firme en tus caminos. Vamos a la segunda parte, que es la primera frase de que creyó. La segunda parte donde este padre muestra su creencia en Cristo es producida por el perfeccionamiento que Cristo está haciendo en su vida.
Cristo le dijo, ve, tu hijo vive. Y al escuchar esas palabras el padre creyó. Entonces el hombre creyó a la palabra y a la curación. Y la curación fue milagrosamente rápida, automática, desde Canaán a Capernaum. El joven moribundo, ¿cierto? El hijo lo sintió. Fue automática. Cristo no tuvo que ir para allá. Le dijo, ve, tu hijo vive. Y el padre creyó a la palabra. En prueba de su fe, el padre, ¿cierto?, se despide de Cristo. Dijo, tienen razón, entonces yo tengo que creer. Ya entendí, Señor. Yo no tengo que ver para creer. Yo tengo que creer en tu palabra. Porque, ¿qué dice la palabra? Dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe se perfecciona cada día con la palabra de Dios, guiando mi vida, estudiándola. Así se perfecciona la fe. Y debemos confiar en Dios y tenemos la palabra para confiar. Por eso mi fe es imperfecta. Por eso mi fe es una fe débil. Porque me quedo en el primer estado. En ese hombre maravilloso. En ese hombre milagroso. Pero el padre tuvo que aprender a confiar en Dios de una manera más perfecta. Y tuvo que irse. Aún con la incertidumbre. Me imagino viajando todo el día, ¿cierto? Yo quiero creer, Señor. Yo espero que esté vivo. Espero que sea así. ¿Habré hecho lo correcto? Esos pensamientos van a estar en nuestra vida. Pero el resultado final es que el Padre fue y creyó. Y ese debe ser el resultado final de nuestra vida. Creer, ir. Dios nos dice algo, creerlo, confiar. Como dijimos entonces, Él nos enseña que la fe es algo que no necesita ser palpable. Es una convicción interior que desemboca en lo exterior. ¿Tienes tu fe para con Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Necesitas ver primero o puedes confiar en su palabra? La Biblia dice que la fe, como dije, viene por el oír y el oír su palabra. Hermano mío, ¿estás creyendo en Dios como Dios lo espera? ¿Estás creyendo en Dios como sabes que debes creer? ¿O estás fallando aún en tu convicción y en tu confianza? Yo le dije que cantamos tomado de la mano, ¿cierto? ¿Necesitas que Dios te siga donde tú vas? ¿A donde tú quieres? ¿O yo debo seguirle? Porque el Padre le dijo, ven, sígueme por favor, sígueme, para que puedas hacer esto. ¿Necesitas que Dios te siga? ¿O yo debo ir de la mano con Él? Yo debo seguirle. Yo debo tomarme de la mano del Señor, porque Él está en todo lugar. No necesita ir donde yo estoy sufriendo, porque Él ya está. Él ya sabe lo que me está pasando. Él todo lo sabe y es omnipresente también. Entonces la figura debe ser que yo no debo soltar su mano. Y donde Él va, yo voy. Y que Él me lleve. Y que Él me guía. Y que Él me dirija. Para que mi confianza sea una confianza madura. Esto tuvo que entender el Padre. Que Jesús no tenía que seguirlo. Él tenía que creer en ese hombre. En ese hombre que era asombroso. La tercera muestra de su creencia se ve reflejada entonces en el versículo 53, ¿cierto? Cuando los siervos se apresuraron a llevar las noticias gozosas al padre ansioso, cuya fe deseaba ahora una confirmación. Porque yo creo, pero ahora tengo que llegar y ver que haya sido verdad. Y él preguntó y dijo, ¿a qué hora sucedió esto, cierto? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y fue a la misma hora en que fue pronunciada la gran frase del Señor. Ve, tu hijo vive. Fue a la misma hora. Y dice que creyó él con toda su casa. Una ola de fe se extendió desde la cabeza del hogar hasta la punta, ¿cierto?, del cuerpo de la familia. Toda la familia, la fe cubrió todo su hogar. No quiere decir que todos fueron salvos porque papá fue salvo, no. Porque la fe del padre impactó en los corazones de la familia. Es lo mismo que dice nuestro letrero, ¿cierto? Sé salvo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cierto? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. No es que el carcelero, porque fue salvo, como creen algunos católicos, la familia también es salva automáticamente. No.
Es porque el impacto del líder del hogar es fundamental en la familia. ¿O cuando usted no ha sido un buen líder, ha resultado la cosa bien en el hogar? No, ¿cierto? No ha sido bueno el hogar. No ha estado bien el hogar. Por eso dice que creyó toda la familia. Porque aún en ese entonces y en el contexto histórico, la palabra del padre era, pero se hacía, era una influencia tremenda. Aún en los criados. Aún en los criados. Entonces las verdades eran la verdad. No como ahora que algunos padres no tienen testimonio en sus hijos, ¿cierto? Y no hay credibilidad. El padre entonces dice que ahora realmente creía en Cristo. Esta es la fe, hermano mío, que Dios espera. Esa es la fe que salva y guarda la vida. Es el tipo de fe que Dios quiere. El padre creyó, dice que era el Hijo de Dios cuando vio a su hijo sanado. Supo que Jesús era más que un simple mortal. Depositó su fe en él y nació de nuevo. ¿Y cómo se dice que ya creía? Él había creído antes de esto, pero muy imperfectamente. Entonces vino la confianza asegurada por la palabra de Cristo. Y ahora con una fe coronada por la vista que creía realmente. Las evidencias de nuestra fe solo coronan lo que Dios, en su gran amor, da al ver mi fe actuar, no por vista, sino porque creo en Él. Obviamente voy a ver cosas y voy a sentirme gozoso, pero porque las veo por fe, no al revés. No al revés. Y coronan las promesas del Señor. El Señor dice, yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir, no te voy a dejar. Pero yo quiero la solución antes que la fe en Cristo. Y no es así. No es así. David dice que confía en el Señor. Por eso le dice, líbrame, sálvame. Pero primero, yo confío en ti. No al revés. No dijo, sálvame y líbrame y voy a creer en ti. No. Fue al revés, ¿cierto? Y ese es el orden. Las evidencias de nuestra fe entonces coronan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aunque luche y me cueste, creo en Él. Aunque mis emociones me hagan temblar, creo en Él. ¿De qué forma, hermano mío, crees en Dios? ¿Has podido ver los milagros de Dios? Si no has podido, sientes que hay algo más de Dios para ti y que se ve limitado, es porque realmente no es que Dios no quiera dártelo, sino que tú no has sido lo suficientemente maduro y espiritual para poder obtenerlo. Y es porque realmente no estás creyendo como debes creer, no estás actuando como debes actuar. David, como dijimos, estaba confiado. Este padre se fue confiado. ¿Cómo vas a salir hoy de aquí? David estaba confiado. El padre se fue confiado a su casa. ¿Cómo vas a salir tú de aquí a tu casa? ¿Confiado o con los mismos temblores y temores? ¿Realmente vas a salir con una fe más perfeccionada? ¿Vas a dejar de llorar y lamentarte por lo que estás viviendo? ¿Y vas a empezar a creer en Dios? Y no, sí, yo creo en Dios. ¿Crees bien, hermano mío, entonces? ¿Crees bien realmente? Porque este padre tuvo 3 instancias de fe en Dios. ¿Se fijan? 3 instancias. ¿Crees bien? ¿En cuál estás tú? Porque este padre creía, pero imperfectamente. Veía a un hombre sorprendente, pero pudo ver a Dios Todopoderoso en Cristo. Primero lo veía como un hombre sorprendente. Este hombre es sorprendente. Nadie hace esas cosas que hace él. Pero terminó viendo a Dios en Cristo. Al Salvador. ¿A quién ves tú? ¿A quién estás viendo? Día a día en tu vida. ¿Ves al Salvador Todopoderoso? ¿Lo ves realmente? ¿Lo ves? Dios mío, en ti he confiado, dice el salmista para concluir. Es razonable confiar en Dios.
más que temer a cualquier poder terrenal. Es razonable confiar en Dios porque ello significa rechazar el mal. Es razonable confiar en Dios porque no hay provecho en sufrir por el bien. Es razonable confiar en Dios porque el placer del camino mundano es temporal. Es razonable confiar en Dios porque ninguna garantía temporal es de valor si conduce al fin a una pérdida eterna. Es razonable confiar en Dios porque el sufrimiento con y a causa de Cristo es un privilegio seguro. Es razonable confiar en Dios porque la visión actual que nos proporciona la fe es ya una recompensa para cualquier sufrimiento o pérdida. Es razonable confiar en Dios. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios. No confíes en ti ni en el mundo. Confía en Dios. Es lo más razonable que puedes hacer con tu cabecita. Confiar en Dios y con tu corazón. ¿Estamos confiando realmente? ¿Crees en Él como Él espera y quiere? ¿Cómo está tu fe, hermano mío? Y te pregunto de nuevo, ¿qué dicen las marcas de tu vida? ¿Qué dicen los errores que estás corrigiendo? ¿Qué dicen los daños que has ocasionado? ¿Qué dicen las pérdidas que has tenido? ¿Dicen que eres un hombre de fe o de una fe débil? ¿Una mujer de fe o una mujer de fe débil? Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no me responde. ¿Cuánto más tendré que esperar? ¿Por qué no me resulta nada si soy su hijo? Creo en Él y en sus promesas. Decimos tener fe en Él. Pero aún nos angustian el cómo y cuándo Dios va a hacer las cosas. Pero decimos tener fe en Él. Una cosa es decir que creo y otra cosa es creer y descansar en Él. Es muy diferente y usted lo puede experimentar. Proverbios 1, 28 al 30. Proverbios 1, 28 al 30. Proverbios 1. Marco. 1, 28 al 30. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ten cuidado, hermano mío, de cómo dices creer en Dios. Ten cuidado de cómo dices creer en Dios y de tu supuesta confianza en Él, para que no te engañes. Porque un día vas a gritar, Señor, Señor, líbrame, Señor, sálvame. Y vas a escuchar los grillitos. No vas a escuchar, no vas a encontrar respuesta de nadie. Porque cuando el Señor quiso ayudarte, tú tapaste tus oídos. Fuiste insensato. Fuiste un necio. Ten cuidado, hermano mío, de cómo crees. Porque creer es algo más valioso de lo que logramos entender. Cree como dice el versículo 33. Mas el que me oyere, como David, como este padre que escuchó a Jesús y como muchos más. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Es una promesa del Señor. Si no vives tranquilo y sientes temores y temores y temores, miedos y miedos y miedos, es porque no estás escuchando al Señor. Su palabra de fe, su palabra de confianza, es porque no estás así, no estás escuchándole. Y es porque crees, pero de una manera muy imperfecta. Tienes que perfeccionar tu fe, hermano mío. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra.